5 minutos del Espíritu Santo. 2 de abril. Hay personas que aparentemente son cristianas, oran, van a misa, hablan muy bien del Señor, pero en su corazón, en la verdad secreta de su interior, en realidad no buscan a Dios y al mismo tiempo que rezan, pueden estar planeando destruir a alguien, o maquinando la manera de dominar a los demás, o alimentando odios, o pensando solo en su propio bien. Es allí, en esas intenciones escondidas, donde quiere entrar el Espíritu Santo. Eso es precisamente lo que más le interesa, porque todo lo demás puede ser cáscara, apariencia, mentira. Porque muchas veces la porquería del corazón se disfraza de buenas obras y de bellas palabras. Satanás se viste de ángel de luz. Ya decían los proverbios que lo que más hay que cuidar es el corazón. Y por eso mismo afirmaba San Pablo que puedo entregar mi cuerpo a las llamas, o repartir mis bienes, o hacer maravillas, pero que todo eso de nada sirve si no hay amor en el corazón. Nada vale si mi intención más profunda no es el amor al hermano. Pídele al Espíritu Santo que destruya todas las intenciones torcidas de tu interior y que te llene de su presencia para que entonces puedas hacer todo por amor. Eso le dará un sentido precioso a todo lo que hagas. Autor: Cardenal Víctor Manuel Fernández.